que se correlaciona con la pandemia, entonces se cree que hay un subregistro en estos casos. Entonces, así es como se ha comportado el VIH en nuestro país. Vemos que ha ido en descenso, que la idea es llegar pues al tratamiento como tal para el 2030. Con respecto ya a lo que nos compete en la charla del día de hoy, que es la transmisión materno-infantil, se reportó en el 2024 un total de 536.000 mujeres gestantes nuevas, que tuvimos que a todas esas gestantes nuevas que tuvimos se les hizo 95% la prueba de tamizaje de VIH en alguno de los trimestres de la gestación. A través de este tamizaje de VIH logramos un reporte total de 1.118 gestantes nuevas con una disminución de 4% de los casos previos. Como vamos a ir viendo más adelante, la principal semana de gestación en la cual se diagnostican estos casos va a ser la semana 13. Por eso son importantes los controles prenatales. Este, por lo general, va a ser del primero o segundo control prenatal en el cual vamos a tener el diagnóstico de estas pacientes. Tenemos que el 45% de las pacientes diagnosticadas ya estaban en un estadio 2 clínico de la enfermedad y, pues como vamos a ver más adelantico, seguido por el estadio 3. En el 2024, de las pacientes que teníamos con diagnóstico de VIH, el 95% recibió tratamiento antirretroviral, por lo que tenemos una cobertura muy, muy buena, y el 73% de estas pacientes llegaron al momento del parto con carga viral indetectable. Entonces, muy probablemente vamos a ver que tenemos un 73% de partos vaginales que pudieron haber sido permitidos dependiendo de las condiciones obstétricas. Y lo que nos interesa a nosotros como tal es que acá, de todas las pacientes que tuvimos embarazadas en el año 2024, tuvimos un total en 12 meses de 1.430 niños que fueron hijos de madres con VIH. Y de estos 1.430, solamente 7 casos fueron positivos. Entonces vemos que eso todo se basa en la salud pública y es la importancia de este tipo de charlas, donde tenemos una incidencia de la transmisión materno-infantil solamente del 0.49%, que para el año 2023 era casi el 2%. Vemos acá en esta tabla que el principal mecanismo de transmisión para nuestras gestantes va a ser la transmisión sexual, así como en la población general. Lo que les decía, la mayoría se diagnostica durante la gestación o de forma preconcepcional. La mayoría va a estar en el estadio 2 y acá, como les había mencionado ya previamente, la gestacional va a ser la mayoría en una semana 13 de diagnóstico. Los resultados de todas estas embarazadas, tuvimos 738 nacidos vivos sanos, 6 mortinatos, que pues acá no nos diferencia por qué fue, lo mismo que los abortos, tuvimos 74 abortos, pero no se hace relación si fue un aborto espontáneo, inducido, una interrupción voluntaria o qué fue lo que sucedió. La fisiopatología del VIH durante el embarazo va a ser un poco diferente porque acá lo que vamos a hablar es del mecanismo de la transmisión vertical, ya que como se infectó la mamá en otros años, pues ya no es tanto la relevancia, sino acá vamos a tener esta transmisión vertical. Entonces vamos a tener 3 momentos importantes que van a ser vitales para la transmisión del VIH. La primera va a ser de forma inútero, donde el feto se ve expuesto constantemente a la sangre infectada por el VIH de la madre, y esto lo que va a hacer es que va a pasar CD4 infectados al feto y pues acá se va a generar la infección. Además, como vamos a ver un poco más adelante, el reservorio natural del VIH en el embarazo va a ser la placenta, porque aquí van a estar los macrófagos en las vellosidades terciarias y ahí estos macrófagos van a ser infectados por el virus del VIH y ellos van a ser el reservorio. Entonces, durante todo el embarazo, la placenta va a estar enviando cargas virales que pueden en cualquier momento infectar el feto. Tenemos un riesgo de infección del 5 al 10% en el embarazo. En el momento intraparto va a ser la más importante porque acá va a tener la exposición directa con membranas, con líquidos, con fluidos de la madre durante el paso a través del canal vaginal. Acá vamos a tener que el riesgo de transmisión va a ser del 15 al 20%. Es de aclarar que esta fisiopatología y estos riesgos de infección es en la paciente no tratada con antirretrovirales. ¿Listo? Y en el posparto, la principal vía de transmisión va a ser a través de la leche materna, donde se ha detectado VIH, ARN del VIH libre en la leche materna e incluso CD4 infectados que pueden atravesar la membrana y ser consumidos por el bebé. Acá vamos a tener un riesgo del 16%. Y algo muy importante es que cuando tenemos a las pacientes con VIH preconcepcional y esos pacientes llegan con carga indetectable al momento del parto, el riesgo de transmisión se convierte en 0. Y aún así, si estas pacientes que ya vienen con una terapia antirretroviral de largo tiempo y llegan al momento del parto con una carga viral detectable, el riesgo va a ser solamente del 1%. Entonces estamos viendo cómo pasamos de un riesgo de transmisión del 20% a solamente el 1% o en las cargas virales indetectables del 0%.
Vamos a tener que la OMS sacó esta iniciativa de los 5 Cs para el tratamiento y el diagnóstico del VIH, que es la estrategia del 2030, donde se basa en el consentimiento informado, la confidencialidad de las pruebas y los resultados, la consejería pretest y posttest, los correctos resultados por los algoritmos que ya les voy a explicar cómo se hacen y las conexiones al cuidado necesario. ¿Esto por qué? Porque todo este tratamiento de los pacientes con VIH va a ser un cuidado interdisciplinario. No solamente lo podemos tratar los ginecólogos, sino que también es muy importante y es de manera vital, ustedes como médicos generales, los médicos de atención primaria en salud, cuando están en los primeros niveles, de detectar a estos pacientes y hacer los correctos pasos a seguir. Entonces, tenemos una paciente que nos inicia la gestación y que acude al control prenatal en su primera consulta de control prenatal. Entonces, digamos que tiene por ahí unas 7 semanas. Entonces, en las 7 semanas vamos a hacerle una prueba de VIH y acá es muy importante, es que tiene que ser una prueba de VIH rápida, que va a ser una prueba que se tiene que hacer en el lugar de la atención, o sea, en el consultorio. Nosotros como médicos generales la podemos hacer y se debe hacer. Esta nos va a dar el resultado en unos 10 a 15 minutos y es importante diferenciar qué prueba rápida estamos utilizando. Si estamos utilizando pruebas rápidas de anticuerpos o estamos utilizando pruebas rápidas de antígenos que detectan los antígenos P24. ¿Esto por qué? Porque en el algoritmo la siguiente parte va a ser utilizar otra prueba diferente. Entonces, a esta paciente le hicimos su prueba rápida acá en el consultorio y pues nos salió un resultado negativo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir, que ya es un diagnóstico negativo, y vamos a hacer control trimestral hasta el momento del parto. Si en el momento del parto la paciente no tiene una prueba de VIH, se deberá repetir y seguir el algoritmo. En el caso de que la paciente salga con un resultado positivo, entonces tenemos que hacer una segunda prueba. Entonces, lo que les decía, si en la primera parte utilizamos una prueba rápida que detecta anticuerpos, en la segunda vamos a utilizar una que utiliza antígenos. O si no tenemos, si tenemos solamente anticuerpos, tenemos que utilizar que sea de otro laboratorio diferente. Entonces, cuando ya utilizamos una segunda prueba, vamos a tener dos escenarios, el que es un resultado negativo y un resultado positivo. Entonces, primero nos vamos a ir por el resultado positivo. Tenemos una prueba que es positiva, perdón, por el resultado negativo. Tenemos una prueba que ya es positiva y otra que es negativa. Entonces necesitamos un desempate, que va a ser la carga viral. ¿Por qué utilizamos la carga viral de una vez y no un Western blot como en los adultos no embarazados? Porque la carga viral es la que nos va a guiar durante todo el embarazo. Entonces, por eso es que la hacemos de una vez para no perder tiempo. Y aquí la carga viral nos va a dar básicamente dos resultados, detectables o indetectables. El diagnóstico positivo lo hacemos cuando tiene un diagnóstico detectable, es decir, hay más de 50 copias de carga viral en la sangre de la paciente. Esto va a depender del laboratorio porque van a haber algunas que el límite de corte va a ser 20 cargas virales. Entonces, eso nos lo va a decir el laboratorio y nos va a dar el resultado. Detectable, entonces ya es un diagnóstico positivo y debemos iniciar los antirretrovirales y asegurar todo el tratamiento general. Si la prueba sale indetectable, entonces tenemos una prueba positiva y dos negativas, decimos que es un diagnóstico negativo. Hacemos la asesoría post-test y enviamos a la paciente a control trimestral. Cuando ya la paciente, entonces, eso fue con la prueba viral, cuando nos sale la segunda prueba negativa. Cuando nos sale la segunda prueba positiva, entonces tenemos un diagnóstico probablemente positivo, porque ya tenemos dos pruebas rápidas positivas. Sin embargo, tenemos que confirmar ese diagnóstico. Algo muy importante, y es que si ya vamos en la segunda prueba, ustedes como médicos generales o cualquier personal de la salud, en este paso puede iniciar los antirretrovirales. Los puede iniciar como una terapia de profilaxis. Es decir, mientras la paciente espera los resultados de la carga viral o de los Western blot, debe estar tomando los antirretrovirales para ir ganándole tiempo, porque acá, como vemos, es un diagnóstico probablemente positivo. O sea, muy seguramente esta paciente ya saldrá un positivo. Acá lo mismo, tenemos que confirmar el diagnóstico y lo hacemos con una tercera prueba, que es la carga viral. Detectable, indetectable, lo mismo. Si nos sale detectable, es un diagnóstico positivo definitivamente porque tenemos tres pruebas positivas. Continuamos los antirretrovirales que ya iniciamos y la enviamos a control integral. Si el diagnóstico es negativo, entonces tenemos una positiva y una de última generación que es negativa. Entonces esta es la que va a valer, la carga viral. Entonces es un diagnóstico no concluyente y aquí sí vamos a iniciar una cuarta prueba que va a ser el Western blot en nuestro país sobre todo. El Western blot nos va a dar tres opciones: negativo, indeterminado o positivo. En el positivo ya es un diagnóstico totalmente confirmado. Tenemos una positiva, negativa, positiva, pero ya es totalmente confirmado y se debe continuar el antirretroviral. Si por X o Y razón no se le ha iniciado el antirretroviral porque usted quería esperar y estar seguro, lo inicia en este momento. Si la prueba del Western blot nos arroja como indeterminado, es un resultado no concluyentemente
pero probablemente sea negativo. ¿Qué pasa en este caso? Acá tenemos que continuar los antirretrovirales y en un mes vamos a iniciar todo el algoritmo desde cero, desde la primera prueba rápida. Y ya, si la prueba no sale negativo, es que se descarta la infección, es un diagnóstico totalmente negativo y debe continuar su control trimestral, porque ya tenemos una positiva, pero dos pruebas de última generación que son negativas, que nos descarta el diagnóstico y suspendemos los antirretrovirales. Entonces, ¿qué para clínicos complementarios vamos a hacer? Como ya les había mencionado, la carga viral en la primera consulta, o sea, esa ya la hicimos acá, entonces acá nos ahorramos este primer paso. Acá ya iniciamos los antirretrovirales, la vamos a ver a las 2 a 4 semanas después de haber iniciado los antirretrovirales con un control de carga viral. ¿Por qué? Porque acá ya la paciente en la mayoría de casos ya debería estar indetectable o ya debería estar bajando la carga viral. Posteriormente continuamos cada mes hasta que obtengamos una carga viral indetectable. Cuando ya tengamos la carga viral indetectable, continuamos cada 3 meses en el embarazo. Y acá es algo muy importante, que es que se va a hacer una nueva carga viral a la semana 36 o 4 semanas antes de finalizar la gestación. ¿Por qué decimos que la semana 36? Porque el solo hecho de tener VIH no es indicación para finalizar el embarazo antes de tiempo. Entonces, por protocolos actualmente llevamos a los embarazos hasta la semana 40. Entonces, 4 semanas antes de la 40, semana 36. Si la paciente tiene, digamos, una preeclampsia sin criterios de severidad, que tiene indicación de finalizar el embarazo a la semana 37 y adicional tiene VIH, entonces 4 semanas antes de la 37, o sea, a la 33, ustedes como médicos generales le envían la carga viral para que la paciente al momento del parto llegue con su carga viral el resultado y se pueda definir si la paciente va para cesárea programada, va para un parto o qué es lo que hay que hacer. El conteo de CD4 en el embarazo no va a ser tan relevante, no nos va a guiar tanto la terapia, sin embargo, sí se debe pedir en qué condiciones. Si la paciente ya es una paciente que viene con un diagnóstico preconcepcional y lleva con terapia antirretroviral más de 2 años y tiene unos CD4 más de 300, no hay necesidad de un control durante el embarazo. Pero si lleva menos de 2 años con antirretrovirales, uno CD4 menor a 300 o una carga viral detectable, debemos hacerlo cada 3 meses durante su gestación para monitorizar esto y que no haya un cambio del estadio clínico de la enfermedad. Y si la paciente está en tratamiento antirretroviral menos de 2 años, pero ya logró un CD4 más de 3, más de 300, entonces la hacemos cada 6 meses durante su gestación. Es decir, al principio y al final puede ser. ¿Qué otras pruebas vamos a hacer? Muy importantes las pruebas de resistencia, siempre antes de iniciar la terapia antirretroviral. Sin embargo, nunca vamos a retrasar el inicio de la terapia por esperar un resultado de la resistencia, porque el resultado de las pruebas de resistencia lo tiene que leer el infectólogo. Entonces, si ustedes esperan con un resultado ya positivo a que salga el resultado de las pruebas de resistencia y a que la vea la paciente el infectólogo, vamos a tomar unos 3 a 4 meses de probabilidad de riesgo de contagio. Entonces, siempre iniciamos los antirretrovirales y pedimos las pruebas de resistencia. ¿Qué otros exámenes vamos a pedir? Entonces ya vimos la carga viral, chuleado, los CD4 chuleados. Vamos a hacer el diagnóstico estándar con diabetes gestacional de la semana 24 a la 28, no va a cambiar nada. Un hemograma que no se le niega a nadie en el primer control prenatal cuando iniciamos los antirretrovirales o si hacemos alguna modificación en la semana 24 a 28. Control de la función renal y hepática, lo hacemos lo mismo. Al inicio del control prenatal, cuando modificamos o iniciamos los antirretrovirales y cada 3 meses durante el embarazo. Siempre que tengamos una paciente con un diagnóstico de una enfermedad de transmisión sexual, debemos descartar otras enfermedades de transmisión sexual. Por lo que aquí tenemos la guía de Colombia, que es del 2021, es la más reciente, donde debemos descartar hepatitis B y hepatitis C. Acá tenemos que pedir los anticuerpos contra hepatitis C, los antígenos y los anticuerpos contra hepatitis A, las pruebas no treponémicas y muy importante, indagar a la paciente cuándo fue su última citología. Si la paciente, y importante también es indagar si la paciente tiene relaciones sexuales vía anal o ha tenido en el pasado relaciones por vía anal para enviarle una citología anal, porque los pacientes en general con VIH positivo tienen mayor riesgo a desarrollar lesiones en el canal anal con papiloma. Y ya como tal, estos otros exámenes que vamos a pedir van a ser dependiendo de los CD4, si están superiores a 200, menores a 100 o menores a 50. Entonces, ¿qué vamos a hablar del ciclo de vida del VIH? Estas es como tal las 7 etapas que tenemos del ciclo del VIH, que cada una de estas etapas es donde la vamos a atacar.
Entonces, las vamos a dividir en cada una para hablar de cada tratamiento. ¿Cómo vamos a elegir el antirretroviral? No hay ningún antirretroviral que sea el mejor, porque todos tienen algún efecto adverso, todos van a tener algún riesgo de prematurez y todos van a tener algún teratógeno. ¿Esto por qué? Porque para tratar 1000 maternas, para detectar solo un defecto, tenemos que tratar a 1000 maternas. Entonces, escoger yo a todas las pacientes del 2024 de Colombia, que fueron 1100, darles un nuevo antirretroviral y esperar a ver cómo sale el bebé. Eso no es legal, éticamente viable. Entonces, por eso es que es tan difícil para nosotros en el embarazo saber qué utilizar. Entonces, las que sí tenemos que cuentan con un perfil de seguridad va a ser el tenofovir, la emtricitabina, la lamivudina, la acidobudina, que es el primer antirretroviral que se creó y que se utilizó, y importante el dolutegravir, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, iniciando en la primera etapa del VIH, de la infección por VIH, es como el VIH, a través de su glucocálix, se une a los CD4. Esto lo hace a través de los receptores CCR5. Entonces, tenemos el primer medicamento que va a ser los inhibidores de los receptores CCR5, que es el principal exponente, el Maraviroc. Este no lo utilizamos en el embarazo, pero es importante saberlos y tenerlos en cuenta. Los inhibidores de la entrada, entonces ya acá no pudimos hacer nada, sino que ya el VIH se unió con su receptor CCR5. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos evitar que el VIH libere toda su envoltura y que libere su material genético adentro del CD4. ¿Cómo lo hacemos? Con inhibidores de la fusión. Esto es el enfuvirtide, que es el mismo fuseón. Este es un medicamento intramuscular que es inyectable y dura aproximadamente 3 meses. Sin embargo, este no lo utilizamos porque es categoría C durante el embarazo. Esos sí son los que vamos a utilizar. Ya cuando no pudimos evitar que el virus se adheriera, que el virus soltara su material genético, entonces recordemos que el material genético del virus es ARN. El virus va a venir con la transcriptasa inversa, que la labor va a ser convertir el ARN en ADN para que posteriormente por la integrasa se pueda unir a nuestro ADN y así perpetuar su material genético. Entonces, los inhibidores de la transcriptasa, no análogos de nucleósidos, van a ser inhibir la transcriptasa inversa, evitando que se perpetúe el virus. Acá vamos a estar uno de los más importantes, que va a ser el efavirenz y la rilpivirina. Estos sí los podemos utilizar durante el embarazo, no son tan comunes, pero sí se utilizan. Tenemos los más comunes y los más importantes, que va a ser los inhibidores de la transcriptasa inversa, pero análogos de nucleósidos. Esa es la diferencia. Los anteriores son no análogos y estos son análogos de los nucleósidos. Entonces, lo que van a hacer es lo mismo, inhiben la transcriptasa inversa, el VIH no puede convertir el ARN al ADN, este material genético se va a desintegrar y vamos a evitar la perpetuación del virus. Entonces, acá los que más importantes vamos a tener va a ser la antricitabina, el tenofovir y de relevancia la acidobudina, que ya la vamos a ver, que es utilizada para profilaxis y como les había mencionado, es el primer antirretroviral que tuvimos desarrollado y en el mercado. Los inhibidores de la integrasa, entonces, como les decía, ya el ARN pudo convertir su ARN viral en ADN viral, ahora lo que va a hacer es que no lo va a integrar a nuestro ADN a través de la integrasa. Este ya es material genético nuestro. Entonces, los inhibidores de la integrasa van a inhibir ese paso. Acá el más importante, y es el que quiero que les quede muy claro, es el dolutegravir. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este es el que va a tener mejores tasas de supresión viral, va a tener una depresión viral en menor tiempo, es muy bien tolerado por las embarazadas y tiene una alta barrera genética de resistencia. Es decir, tiene que suceder muchas mutaciones en el virus del ARN para que este pueda otorgarle la resistencia anti el inhibidor de la integrasa, el dolutegravir. Entonces, este va a ser el más importante. Y por último tenemos el inhibidor de la proteasa. Ya cuando no pudimos evitar nada y se generó un nuevo VIH y ya se perpetuó todo el ADN del virus, lo que vamos a tener es un VIH nuevo, que es un VIH inmaduro. Este no es infeccioso. A través de la proteasa, ahí sí se activa el VIH y ahí sí se vuelve infeccioso para volver a atacar otro CD4. Acá donde vamos a tener el ritonavir, estos no son tan comúnmente utilizados. Nos vamos a quedar con los inhibidores de la integrasa, que es el dolutegravir, y los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, que es la antricitabina y el tenofovir. Entonces, ya iniciando como tal, en pacientes con su atención preconcepcional, en aquellas que llegan con un diagnóstico VIH preconcepcional y quieren quedar en embarazo,
Entonces, iniciamos el antirretroviral antes del embarazo. Si no están tomando, si ya lo tenían tomando, lo continuamos. No hay necesidad de ajustarlo, a no ser de que sea un medicamento que tenga teratógenos conocidos. Por ejemplo, este cabotegravir es muy utilizado en Estados Unidos, que es uno de los inyectables. Si la paciente de Estados Unidos viene a Colombia y viene al control prenatal al pueblo más lejano de Antioquia, donde sea que ustedes estén, y quiere quedar en embarazo, debe esperar por lo menos un año para buscar la concepción. Porque si no, pues, bueno, algo importante es que suspendemos el cabotegravir, le dejamos un antirretroviral, espera un año y ahí se embaraza y continúa el antirretroviral nuevo. Algo muy importante que me parece que se habla muy poco es sobre la terapia preexposición durante el embarazo, que es estas pacientes que, digamos, la pareja es una VIH positivo y la embarazada es un VIH negativo. Si bien indetectable es igual a no transmisible, hay algunas pacientes que por seguridad y tranquilidad les gustaría tomar antirretrovirales. Se puede utilizar. ¿O qué pasa? En algunas pacientes trabajadoras sexuales, que lo ideal es que no queden en embarazo, entonces se debe proteger a estas pacientes. Si la paciente aún así quiere continuar con esa terapia de exposición, esa exposición de riesgo, podemos utilizar el PrEP, es totalmente seguro, que cambia con el PrEP durante el embarazo, que se debe utilizar diario, este régimen de tenofovir y emtricitabina. Con las pacientes no embarazadas, el régimen de emtricitabina y tenofovir se puede utilizar a necesidad. Es decir, si ustedes van a tener relaciones de riesgo hoy en la noche, se pueden tomar el medicamento hoy, pero con las embarazadas no pasa eso porque tenemos más proteínas plasmáticas y disminuye la adhesión de este medicamento en las proteínas. Vemos que tiene más del 90% de protección, no se asocia de bajo peso para la edad gestacional, no hay una asociación de parto pretérmino, es totalmente seguro. Algo que sí debe utilizar la paciente es 20 días seguidos, continuo, para ahí sí decir que está teniendo una protección adecuada. Eso es algo que debemos explicarlo a la paciente, como ya les había mencionado. No se recomienda el uso a demanda, sino que debe ser todos los días seguido hasta pues ya que la paciente lo quiera suspender. En pacientes que nunca han recibido antirretrovirales, es decir, todas las pacientes nuevas que llegan a nuestro control prenatal e hicimos el diagnóstico, el esquema principal y el que siempre debe ir va a ser una combinación del inhibidor de la integrasa más 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos. Entonces, ¿cuáles son? El dolutegravir, que es el inhibidor de la integrasa, y el tenofovir y la emtricitabina. Este es el que siempre vamos a utilizar de primera línea. Ya los regímenes alternativos nos vamos a ir cuando la paciente es alérgica, no lo tolera o algo. Actualmente la OMS recomienda que todo paciente con VIH, sobre todo en el embarazo, tenga cualquier esquema que tenga, pero que tenga dolutegravir. Como vemos aquí en todos los regímenes preferidos durante el embarazo, todos van a llevar dolutegravir. El principal, este que ya les había mencionado. ¿Por qué es tan importante el dolutegravir? Entonces tenemos este estudio Dolphin 2 que fue realizado en el 2020, donde se cogieron dos grupos controles de 120 mujeres en un grupo que se le dio dolutegravir más tenofovir con emtricitabina y 117 grupos que se le dio efavirenz con tenofovir más emtricitabina. Y lo que se mostró es que que el tiempo en el que se demoró la paciente en lograr una carga viral indetectable. Vemos que la paciente con el esquema de dolutegravir llegó más rápido a la carga viral indetectable que la paciente con efavirenz. Entonces tenemos como resultado que el dolutegravir logra la carga viral indetectable en solamente 28 días. Incluso si se hiciera el diagnóstico en el tercer trimestre del embarazo, en 28 días ya la paciente será carga viral indetectable, con una buena adherencia, obviamente, y logran menos de 1000 cargas virales en 7 días. Con el efavirenz, para lograr la carga viral indetectable, tardaron casi 3 meses, por lo que siempre, siempre, siempre dolutegravir. Y pues esto es como tal los resultados de la tabla y las caracterizaciones de cada paciente, donde se dio cuenta que el uso del dolutegravir no se asociaba con mayores riesgos de partos pretérminos o de mortalidad fetal o infantil. En las pacientes que ya recibieron alguna vez antirretrovirales y que ahorita no están recibiendo, es decir, aquella paciente que estaba tomando la terapia de PrEP y quedó en embarazo y se contagió con VIH, entonces vamos a hacer que esa paciente ya estuvo expuesta, o aquella paciente que tuvo en algún momento de su vida un código blanco, es decir, una violación, y recibió terapia postexposicional, esa paciente ya estuvo sensibilizada a los antirretrovirales, es decir, esa paciente con VIH nueva puede tener resistencia.
Entonces, a estas sí que es necesario pedirle el perfil de resistencia, pero lo mismo, no esperamos los resultados. Y iniciamos los antirretrovirales. Como les decía, el principal, el dolutegravir. Sin embargo, aquí vamos a referir la adición de los inhibidores de la proteasa, que es el darunavir más el ritonavir. Pero esto ya son condiciones especiales. Algo importante, un concepto importante es la falla virológica, que es que la paciente no logra tener menos de 200 copias después de 6 meses en antirretrovirales. Acá es importante pues, que la paciente debe tener buena adherencia. Y como vemos, esta es una tabla de las condiciones en las cuales queremos utilizar dolutegravir. Vemos que en todas las condiciones especiales, en 5 condiciones que les traigo, siempre va a ser el régimen específico y va a ser el mejor riesgo, el mejor perfil. Como les decía, el inyectable, que ya se los había mencionado, no es recomendable y se tiene que suspender siempre un año antes del embarazo. Los efectos adversos, tenemos que el efecto del antirretroviral inicia antes de las 20 semanas. Si es como tenemos que el antirretroviral, la paciente se esté diagnosticando en el primer trimestre de la gestación, a la gran mayoría vamos a iniciar el antirretroviral en el primer trimestre. Es acá donde tenemos el mayor riesgo de parto pretérmino. Vamos a tener un mayor riesgo de bajo peso para la edad gestacional y al nacer, y acá la muerte fetal in útero es asociado, pero más que todo en países de bajos ingresos. Y aquí pues básicamente no se asocia con el VIH per se, sino por otras comorbilidades asociadas. Aquí es un interrogante que es muy importante, que es que si los antirretrovirales aumentan el riesgo de trastornos hipertensivos. La respuesta es que no. Los antirretrovirales per se no aumentan el riesgo de los trastornos. Sin embargo, como el VIH es un estado inflamatorio persistente, lo que va a hacer es que todas las defensas de la paciente, las citoquinas y todo esto, cuando la paciente le quiere dar preeclampsia, pues no va a tener cómo, porque la fisiopatología de la preeclampsia va a ser lo mismo, va a ser un estado proinflamatorio en el endotelio. Entonces el VIH lo que va a hacer es que va a tener este estado suprimido, la preeclampsia no se va a dar, entonces va a tener un menor riesgo de hacer preeclampsia. Sin embargo, cuando la paciente toma los antirretrovirales y se logra una carga viral indetectable, el cuerpo de la embarazada o de la paciente vuelve a la normalidad, es decir, el riesgo de preeclampsia vuelve a ser lo mismo para lo que ya era para esa paciente en específico. ¿Por qué hay más riesgo de parto pretérmino? Como les mencionaba, acá vamos a ver que tenemos estos macrófagos placentarios, que son las células de Holberg, que es donde estos macrófagos van a fagocitar a los CD4 infectados por el VIH, se van a desarrollar las vellosidades terciarias y esto va a quedar todo en la placenta, esto va a ser el futuro de la placenta, es decir, la placenta va a ser todo este reservorio que va a quedar con una inflamación constante, va a tener una disfunción autoinmune, va a ser mayor riesgo a coinfecciones. Vamos a iniciar los tratamientos antirretrovirales que ya vimos que pueden aumentar el riesgo de parto pretérmino, puede aumentar el riesgo de una restricción de crecimiento fetal, es decir, un pobre desarrollo de la placenta, porque todo esto va a estar afectado y esto se va a desencadenar en complicaciones obstétricas. Básicamente, por todo esto, lo que ya les decía, vamos a tener un aumento de los linfocitos natural killer en la decidua, un aumento de los macrófagos infectados, un aumento de los CD8 que están ayudando como tal a tratar de eliminar esta infección por el VIH, y los CD4 van a caer, por lo que va a ser un estado proinflamatorio persistente y va a ocasionar que esta placenta sea defectuosa y del parto pretérmino. Entonces, con respecto al parto, ¿qué vamos a hacer? Con respecto al parto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si la paciente tiene más de 1000 copias o llega a su semana 38 y no tiene carga viral porque alguien se lo olvidó, porque la paciente no se lo hizo, porque no se lo autorizaron, debe ir a cesárea. Y estas pacientes que van programadas para cesárea o para parto del VIH, que ya vamos a ver más adelante, deben ir con sidobudina profiláctica. Esta se va a iniciar 3 horas antes. Entonces, la sidobudina, estas son las dosis que les traigo, una hora de carga de 2 miligramos kilogramos, seguido de una infusión continua de 2 horas hasta el momento del parto de 1 miligramo kilogramo hora. Aquí les había traído como un caso clínico, pero pues no lo vamos a hacer ahorita por cosas de tiempo, pero la ampolla viene de 200 miligramos en 10 mililitros. Y pues esta era como una orden que les traía el ejemplo, que es la sidobudina, la presentación de la ampolla, administrar la dosis de carga en una hora en infusión continua, 140 miligramos, llevamos la ampolla a 100 cc, quedan 2 miligramos mililitro y lo pasamos a 70 cc por una hora, seguido a la infusión de 2 horas de 70 miligramos, es decir, a 35 cc hora. Este lo pueden tomar pantallas y lo pueden desarrollar ustedes con más tiempo, pero pues es como para
para entender, y así debe quedar una orden de la acidobudina. Porque si ustedes no colocan la acidobudina en una paciente de este tipo que tiene más de 1000 copias y la paciente, su bebé, sale con, Dios no lo quiera, infectado con VIH, ese paciente fue suyo. ¿Que la paciente lleva infectada todo el tiempo de su vida? Sí, pero vemos que el mayor riesgo está en el parto y usted tenía la indicación de poner la acidudina y no lo hizo. Entonces, así es como se debe formular la acidudina y así debe quedar la indicación. ¿Qué pasa con la ruptura de membranas cuando tiene más de 1000 copias? Debemos individualizarlo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que se ha demostrado que el tiempo de la ruptura de las membranas no aumenta el riesgo de la infección del VIH. Entonces, acá debemos individualizar cada caso. Si la paciente puede tener parto normal y, digamos, está en 8 centímetros de dilatación, debemos iniciar la acidobudina profiláctica, pero podría tener el parto vaginal porque ya está en un periodo de fase de trabajo de parto avanzado. Pero si la paciente llega en 1 centímetro de dilatación con la ruptura de membranas y más de 1000 copias, esa paciente le iniciamos la acidobudina, pero debe ir para cesárea de urgencia. ¿Qué vamos a hacer cuando la paciente tiene menos de 1000 copias? Entonces, si la paciente tiene menos de 50 copias, es decir, es una carga viral indetectable, puede tener parto vaginal. Y eso es algo que no se está haciendo a nivel global. A nuestro Colombia, yo he trabajado ya 3 años en sala de partos y no he atendido un parto de VIH. ¿Esto por qué? Por miedo, por estigmas que tenemos aún así muy arraigados, sobre todo en el personal de salud. ¿Qué pasa con la acidudina? Si la paciente llega para parto vaginal y está recibiendo su tratamiento antirretroviral, es adherente y tiene una carga viral indetectable, no es necesaria. Se debe administrar si es más de 50 y es menor de 1000, está totalmente indicado si es más de 1000. ¿Qué pasa? Si usted es el médico tratante y usted le llega a la paciente con carga viral indetectable y la paciente quiere tener parto vaginal y usted le da miedo por el bebé y usted quisiera ponerle el ácido dudina, lo puede hacer. No hay contraindicación. Que si es necesaria o no es necesaria. Los estudios dicen que no es necesaria, pero si usted se siente cómodo haciéndolo, póngasela. Para que después no lo vayan a juzgar por gente que no sepa y esté desactualizada. Entonces, póngasela. Como les decía, no hacemos inducción del trabajo de parto desde tiempo, sino que esperamos hasta la semana 40. Si la paciente llega a la semana 40, tiene carga viral indetectable, podemos hacer la inducción del trabajo de parto para un parto vaginal. Estas son las recomendaciones de la guía NICE del 2025, que básicamente nos recomienda lo mismo. Si la carga viral es indetectable, es decir, menos del 50 copias, se puede tener un parto vaginal. Como tal, en la atención del parto, ya les había dicho, definir si va a utilizar sidobudina o no. Vamos a evitar todo procedimiento invasivo, es decir, vamos a evitar hacer amniotomía. Si la paciente es indetectable, se podría hacer amniotomía, pero si la puede evitar, evítesela. Es recomendable no hacer instrumentación del parto, pero si se debe hacer, hágalo. Eso sí es una recomendación que es en contra, que no se debe hacer la no estimulación del cuero cabelludo para medir niveles de ácido láctico en el feto y tampoco la monitorización invasiva. Si la paciente nos llega a hacer un código rojo y la paciente está tomando inhibidores de la proteasa, hay que tener en cuenta que lo recomendable se debe evitar la metilergonobina, es decir, el metergin. ¿Por qué? Porque esto va a potenciar su efecto por el citocromo P450 y lo que va a hacer es un estado hipertensivo no controlable. Es la misma indicación de que cuando tenemos metergin y la paciente tiene algún trastorno hipertensivo, está contraindicado. ¿Qué vamos a hacer con el pinzamiento del cordón? Si la paciente tiene menos de 50 copias, se hace un pinzamiento tardío, es decir, 2 a 3 minutos según la OMS. Si la paciente tiene más de 50 copias y por X o Y motivos llegó a tener parto vaginal o la sacamos por cesárea, se puede tener 30 a 60 segundos. No hay necesidad, como se hacía antes, que el bebé no ha ni salido y ya se está pinzando el cordón umbilical. Vemos que la evidencia es totalmente clara, se puede esperar 30 a 60 segundos. Acá lo que yo les mencionaba básicamente es lo del intraparto, menos de 50 copias, entre 50 y 1000 copias y más de 1000 copias. Estas son las recomendaciones del 2024 y lo que les decía, menos de 1000 copias puede tener parto vaginal, no es necesario la acidobudina intraparto, lo que les decía, puede tener parto vaginal. Si se puede hacer amniotomía, sí se puede hacer amniotomía y la inducción del trabajo de parto se puede hacer común y corriente a la semana 40. Si la paciente tiene 50.000 copias, se recomienda hacer cesárea, pero si la paciente decide parto vaginal, tiene menos de 400 copias,
la guía NICE lo soporta y usted lo podría hacer, pero lo ideal es irse por parto vía cesárea. Como tal, la acidudina, lo mismo, no se requiere, pero si usted quiere, póngala. Se debe evitar hacer amiotomía y definitivamente en la paciente más de 1000 copias de carga viral es totalmente recomendable el uso de la acidudina a la dosis que ya les dije, hacer cesárea programada a la semana 38, no se hace ruptura de membranas porque va por cesárea y no aplica la inducción de trabajo de parto porque va por cesárea. ¿Qué pasa con la lactancia materna? Eso es algo muy controversial que siempre se ha dicho y es que así la paciente tenga carga viral indetectable al momento del parto, durante la lactancia, el riesgo de transmisión va a ser menos de 1%, pero nunca va a ser cero. O sea, siempre va a ser un riesgo, por mínimo que sea, de que haya un riesgo de transmisión por la leche materna. Entonces, siempre, siempre, siempre la primera opción va a ser ofrecer banco de leche humana, fórmula o lactancia materna para el bebé. Eso ya lo va a hacer por parte de neonatología. Si en esta paciente lo ideal es hacer la lactación de la leche materna con cabergolina. Y acá tenemos que si la paciente tiene carga viral indetectable, podría lactar. ¿Esto en qué casos? En los casos donde haya una población muy arraigada culturalmente, por ejemplo, en estas poblaciones indígenas, donde a pesar de que usted ya le explicó, ya le dijo que por favor, que no lo hiciera, que no lactara a su bebé, y la paciente definitivamente dice que ella va a lactar a su bebé porque así son sus creencias, lo podría hacer. Ya les voy a mostrar en qué condiciones lo podría hacer. Algo muy importante, y es que sí nos da la recomendación, es que no se beneficie de intervenciones por ICF o trabajo social. Si la paciente quiere lactar y usted ya le explicó, no llame a la comisaría de familia, no llame al ICBF porque no es un delito. La paciente lo puede hacer, está soportado, que no debería, pero lo puede hacer. ¿Cuál es la recomendación como tal? La última recomendación en el 2024 por la Academia Americana de Pediatría es que se recomienda que las personas con VIH, si la paciente definitivamente dice que va a dar lactancia materna, siempre debe ser con lactancia materna. Es decir, no se puede hacer con dual. La paciente no puede que un día voy a dar lactancia materna o que un día voy a dar fórmula de tarro. ¿Por qué? Porque esto va a causar una alteración en la microbiota intestinal del feto y va a aumentar el riesgo de un contagio por VIH. Lo que les decía, siempre, siempre, siempre se hace un enfoque de reducción de daños centrado en la familia y la sensibilidad cultural. Entonces, definitivamente, si la paciente desea amamantar, hay que explicarle cómo hacerlo de forma segura. Entonces, siempre lactancia materna. Si la paciente dice, no me sale, yo quiero combinar con leche de fórmula, está totalmente contraindicado. Algo importante, ¿qué pasa con este feto? Que no se contagió, pero que sí fue expuesto al VIH o que fue expuesto al tratamiento antirretroviral. Como les decía, esta placenta de estos fetos siempre va a estar expuesta al VIH. Por más poca carga viral que tenga, va a estar expuesta. ¿Que no es infeccioso? Sí, pero esto va a generar una respuesta inmune en el feto que a largo tiempo lo que va a llevar a cabo va a ser infecciones crónicas, un pobre desarrollo neurológico o una interacción entre la madre y el hijo disminuida por una pobre estimulación si se interrumpió la lactancia materna, por los estigmas que hay, por todos los estigmas que la paciente tuvo que enfrentar durante su embarazo, puede tener un mayor estrés en el bebé o en los padres, que esto puede llevar a desencadenar una depresión hasta en el niño. Y pues por último recordarles que el VIH no es contraindicación para ningún método de planificación familiar. Siempre la prevención va a estar en toda la terapia. Si nosotros tenemos una paciente que quiere quedar en embarazo y es VIH positivo, miren su antirretroviral, corrija su antirretroviral. Si la paciente llega a control preconcepcional, hizo consulta preconcepcional, pídale las pruebas de VIH. Si tienen una paciente que es trabajadora sexual y que está tomando PrEP, pídale VIH e inicie un método de anticoncepción. Cualquiera de estos son totalmente disponibles. Ya vamos a ver, pues que esto ya va a depender de cada uno, teniendo en cuenta que el condón va a ser el único que va a prevenir los embarazos y la infección de transmisión sexual, como lo es el VIH. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede encender el micrófono o escribirnos. No, todo muy claro. Muchas gracias.
Les acabamos de mandar entonces el link de asistencia al chat y eso hay una palabra clave que es, ya les digo, materna, es la palabra clave. Muchas gracias, doctor. Muy buena la charla. Bueno, con mucho gusto, espero haya quedado claro. Si tienen igualmente dudas, me pueden contactar y con mucho gusto las resolvemos. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Todo muy claro.